Como decía nuestro hermano Cristian, vamos a continuar en el día de hoy con el desarrollo de esta carta a los tesalonicenses, como algunos lo han denominado. Hemos llegado al corazón de esta carta, o la enseñanza más importante, como también lo han denominado algunos, como es este capítulo 2. Algunos también han dicho que es la parte más difícil de comprender de toda esta carta por el contenido que en ella hay, y porque también el apóstol Pablo solo en esta carta menciona algunas cosas sobre el hombre de pecado y el final de los tiempos. Y hay muchas cosas también que el apóstol omite y que no están del todo claras para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, haremos bien en centrarnos en las cosas que sí están claras en este pasaje y veremos qué es lo que el Señor nos enseña en el día de hoy. Los invito, hermanos, a leer nuevamente aquí segunda a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 6 al 12, y luego vamos a tener un momento de oración para encomendar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, extraordinario, soberano, como cantábamos recién, fiel, un Dios lleno de amor, lleno de gracia y de bondad. Gracias, Padre, por permitirnos en esta hora estar acá, Señor, delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Queremos que tú te exaltes, Señor, en esta hora. Glorifícate tú, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, aplique esa palabra también en nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Encomendamos todo lo que haremos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A.W. Tozer escribió en su libro El conocimiento del Dios Santo lo siguiente acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Y para ser soberano, Dios debe ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. Estas son las razones. Si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Para que Él sea Señor de toda la creación, es necesario que posea todo el conocimiento. Y si a Dios le faltase una cantidad infinitamente pequeña de poder, esa falta terminaría su reino y acabaría con su reinado. Ese único átomo descarriado de poder le pertenecería a otro, y Dios sería un gobernante limitado, por lo que no sería soberano. Además de esto, sigue diciendo Tozer, su soberanía requiere que sea absolutamente libre, lo cual significa sencillamente que debe ser libre para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, con el fin de llevar adelante sus propósitos eternos en todos sus detalles y sin interferencias. Si fuera menos que libre, sería menos que soberano. Y hermanos, esto es lo que está detrás de este pasaje que acabamos de leer aquí en segunda a los tesalonicenses. Dios es soberano. Y específicamente es soberano frente a la maldad. Pablo advirtió a sus hermanos en Tesalónica acerca del engaño y la falsa enseñanza que el día del Señor había ya llegado, y los exhortó a permanecer firmes en la verdad y a recordar lo que habían aprendido.
corrigió esta falsa enseñanza recordándoles dos cosas que debían suceder antes que llegara el día del Señor: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, como vimos en los versículos 1 al 5. Y ahora en los versículos 6 al 12, Pablo quiere que recuerden lo que sucederá con el hombre de pecado, pero no para satisfacer el hambre de los curiosos, sino para que se centren en lo realmente importante y pongan su mirada en el Señor, quien está detrás y al control de todos los acontecimientos. Porque por muy grande y terrible que pueda ser esta rebelión generalizada y abierta en contra de Dios y su palabra, y la arrogancia extrema del hombre de pecado exaltándose a sí mismo y sentándose en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, el Señor está en control. Y aunque la maldad, en estos días nosotros podemos darnos cuenta cómo se ha estado incrementando, cómo cada vez más el odio hacia el Señor y su palabra, su iglesia, las cosas que Él ha determinado, las cosas que Él ha instituido, va avanzando a pasos agigantados, nos damos cuenta que podemos estar cerca de esta gran rebelión. Y al ser así, nuestra atención podría desviarse hacia cosas que no son tan importantes como, por ejemplo, la identidad del anticristo, como muchos hoy en día han propuesto. Sin embargo, queridos hermanos, nuestra atención debe estar centrada en el Señor, porque Él está en control de todo esto. Él es soberano y específicamente, como decía, soberano frente a la maldad. Vamos a ver tres cosas aquí respecto a la soberanía de Dios frente a la maldad. En primer lugar, Dios restringe la maldad. Eso lo vamos a ver en los versículos 6 al 7. En segundo lugar, Dios usa la maldad como instrumento de juicio. Ahí vamos a saltarnos un poquito hasta del versículo 9 hasta el 12. Y en tercer lugar, Dios destruye y triunfa sobre la maldad. Ahí vamos a volver al versículo 8. Bien, vamos entonces a lo primero. Dios restringe la maldad. Versículo 6. Y ahora vosotros, dice Pablo, sabéis lo que lo detiene. La manifestación del hombre de pecado, que es el contexto del que Pablo venía hablando aquí, está siendo detenida o restringida, ese es el sentido. Notemos que Pablo se refiere a algo neutro en este versículo, lo que lo detiene. Pero luego vemos en el versículo 7 que Pablo cambia para referirse ahora más bien a una persona. Nota el versículo 7, dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Por eso nos referimos a algo o alguien que detiene la manifestación del hombre de pecado. El Espíritu Santo que inspiró su palabra, por alguna razón que desconocemos, no dejó registrado con exactitud qué es o quién es el que detiene esta manifestación. Los tesalonicenses lo sabían perfectamente, por eso Pablo les escribe, vosotros sabéis lo que lo detiene. Y por supuesto Pablo también lo sabía, pero nosotros no sabemos. Y a raíz de esto se han propuesto muchos posibles agentes de restricción en este sentido. Por ejemplo, algunos han propuesto el gobierno humano, que detiene la manifestación del hombre de pecado, pensando en el Imperio Romano en los tiempos de Pablo o en la iglesia en Tesalónica, que el emperador no permitiría que se levantara otro personaje reclamando ser Dios sobre todos los demás dioses. Ahora, tal vez podría ser en ese tiempo, pero por ejemplo en nuestros tiempos vemos como el gobierno humano está influenciado por Satanás. Es como si el mundo estuviera esperando una manifestación como esta, con toda su maldad, con toda su rebelión abierta a Dios y a su palabra y a todo lo establecido por Él. El hombre en general y el gobierno mundial van caminando a pasos agigantados hacia la apostasía más grande de la historia. Así que no sería correcto pensar que lo que detiene al hombre de pecado es el gobierno humano, ni en los tiempos de Pablo, ni en el nuestro. Porque el gobierno humano, como les decía, está influenciado por el pecado mismo.
Es como lo que dijo el Señor Jesucristo: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12, 26. O dice también el Señor: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Marcos 3, versículo 24. Satanás quiere que se manifieste su instrumento, el hombre de pecado, para llevar a cabo su plan, no restringirlo. Otros han propuesto también que el ángel Miguel es el que detiene la manifestación del hombre de pecado. Miguel es el ángel principal del cielo. Recordemos que los ángeles están para servir a Dios y a sus propósitos. En Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel ministra de manera especial en favor del pueblo de Israel. Dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y por su calidad de defensor y guardián, algunos piensan que es el arcángel Miguel que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Otros han propuesto también la iglesia. Se refiere a la presencia de la iglesia en la tierra. A raíz de esto, un comentarista dice lo siguiente: la iglesia ni siquiera ha sido capaz de controlar alguna vez el mal humano. Puede que así sea en algún grado en la vida de sus miembros, pero el mundo exterior continúa volviéndose cada vez peor. Y nosotros, dice también la Escritura, que somos sal del mundo. De alguna forma está esa restricción, pero no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, independiente de la gente o el medio que se esté usando para detener a la manifestación del hombre de pecado, lo que sí sabemos es que es Dios finalmente el que está detrás de toda la escena, porque nuestro Dios es el único soberano y Él controla todos los acontecimientos. Esto lo podemos decir con absoluta certeza. La frase siguiente nos confirma esto. Note el versículo 6, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este es el propósito de la detención. Es decir, hay un tiempo señalado por Dios para la manifestación del hombre de pecado. Es Dios quien controla los tiempos. La manifestación del hombre de pecado está sujeta a la voluntad de Dios, al permiso de Dios, bajo la autoridad de Dios. Está bajo el propósito divino, sujeto al programa de Dios. Nuestro Dios es soberano, dice Isaías capítulo 46, versículo 10. Mi consejo, dice el Señor, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El hombre de pecado no puede manifestarse cuando él quiera, ni cuando la humanidad quiera, ni cuando Satanás quiera ponerlo allí para hacerse pasar por Dios, sino que hay un tiempo señalado por Dios para que este suceso en particular tenga lugar. Solo debe cumplirse el tiempo señalado por Dios para que el hombre de pecado se manifieste. Y hermanos, no existe poder alguno que pueda operar en esta tierra ni en ningún lugar del universo independiente de los tiempos de Dios. Dios es el que controla los tiempos. Nada ni nadie puede hacer algo que Dios no autorice o determine. Son sus tiempos los que se cumplen. Nadie puede adelantarse. Este instrumento de Satanás no puede hacer su aparición, no puede manifestarse ni darse a conocer sin el cumplimiento del tiempo de Dios. Esto se hará en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. No será cuando las huestes de maldad quieran, ni cuando los hombres quieran, sino cuando Dios lo autorice. Porque Él es soberano. Incluso la maldad está sujeta a Él. Nota el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El misterio de la iniquidad es algo presente, es algo que ya estaba operando en los tiempos del apóstol Pablo. Él habla de misterio porque es algo que está oculto a los hombres en su calidad de secreto y que no puede ser conocido a menos que el Señor lo revele. Es un misterio que estaba en operación en los tiempos del apóstol Pablo, preparando el camino para la manifestación del hombre de pecado, para esa gran rebelión en contra de Dios. Es el poder demoníaco buscando cumplir el propósito de Satanás. Y hermanos, si el misterio de iniquidad estaba operando en los tiempos del apóstol Pablo,
Y si el hombre de pecado no se ha manifestado aún, esto quiere decir que sigue operando este misterio de iniquidad en nuestro tiempo. Y ya que Dios está restringiendo la manifestación del hombre de pecado, lo único que le queda a Satanás, limitado por Dios, es impartir su espíritu de iniquidad en el mundo entero. Eso es lo que está operando el espíritu del anticristo en las personas. Alguien escribió lo siguiente: el mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad y la falsa religión impregnan el mundo y se hacen cada vez peores, de modo que cada generación es más perversa que la anterior. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, queridos hermanos. Esta generación es peor que la anterior. Es distinta a todas las cosas que se habían visto hace unos años atrás. El espíritu del anticristo está operando de una manera impresionante. La anarquía, la promoción del pecado y la abierta oposición y rebeldía en contra de Dios y su palabra se han incrementado de una manera impresionante. Pero solo hay, dice Pablo allí, quien al presente lo detiene. Y aquí podemos decir que se refiere al Espíritu Santo. Alguien comentó lo siguiente: todo esto es obra del Espíritu Santo basada en la muerte de Cristo, por el cual Él ejerce poder para detener la depravación e impedir que se manifieste de forma completa en la humanidad. Este control es parte del ministerio más amplio de la gracia común que el Espíritu Santo garantiza. Un ministerio que refrena el inherente proceso degenerativo de la maldad. Y hermanos, es el Espíritu Santo el que ha estado reteniendo la maldad del hombre en esta vida. Sigue siendo así en el día de hoy. El Espíritu Santo sigue restringiendo esta maldad. Y a pesar de que se ha incrementado, como ya hemos dicho, a pasos agigantados, sigue estando bajo el control de Dios. Pero esta retención no será para siempre. Sigue diciendo el versículo 7, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y esto no se refiere, queridos hermanos, a que el Espíritu Santo se irá de la tierra. Él es omnipresente, Él es Dios. Sino que el sentido es que Él se hará a un lado. Él quitará su mano restrictiva sobre el misterio de la iniquidad. Cesará esa actividad restrictiva para dar lugar a la manifestación del anticristo conforme al tiempo determinado por Dios. Cuando se cumpla ese tiempo, Dios retirará su restricción y dará lugar a la manifestación del hombre de pecado conforme a sus propósitos. Hermanos, porque es Dios quien restringe la maldad. Está bajo el control de Dios, sujeta a los planes y a los propósitos de Dios. Pero Dios no solamente restringe la maldad, sino que también Dios usa la maldad como instrumento de juicio, y esto es lo segundo. Aquí describe lo que se le permitirá hacer al anticristo y luego veremos el propósito de todo esto. Note por un momento la primera parte del versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, solo entonces, cuando Dios retire su mano restrictiva de esto, allí se manifestará aquel inicuo. Versículo 9 ahora. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La palabra que se produce advenimiento es una palabra que ya conocemos, es parusía. Y es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para referirse a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo usó esta palabra intencionalmente para hacer un contraste entre la venida del anticristo, este falso Cristo, y la venida de Cristo. Y esto significa que el anticristo, el hombre de pecado, tendrá su propia venida. Será la manifestación de la imitación diabólica de la venida del Mesías. Este es un intento de Satanás de imitar la venida de Cristo. La venida del hombre de pecado es por obra de Satanás. Esto significa que vendrá a hacer la obra de Satanás, que será energizado por Satanás, que Satanás mismo comenzará a operar a través de este hombre de pecado,
porque este será su tiempo. Él le dará al hombre de pecado los reinos de este mundo. ¿Recuerdan que quiso hacer lo mismo con el Señor Jesús en la tentación en el desierto? A cambio de adoración, en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Por supuesto, su intento fue fallido. Pero ahora conseguirá hacer eso. Pondrá finalmente a un hombre allí, a su hombre en el trono de la tierra, desafiando así directamente a Dios y su programa divino. No perdamos de vista, hermanos, que esto está bajo el control absoluto de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 13. Esta es una profecía sobre el rey de Babilonia, pero también contra aquel que lo energizaba, es decir, al poder diabólico que operaba en él, que es Satanás mismo. Y esto describe el espíritu con el que operará el hombre de pecado. Dice Isaías 14, versículos 12 al 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Con este espíritu operará el hombre de pecado, con este orgullo desenfrenado, con esta arrogancia producto de la influencia pecaminosa y el poder diabólico de Satanás, capacitándolo para dicho propósito. Y su venida estará acompañada de poder, señales y prodigios mentirosos, imitando al Señor Jesucristo. Estas mismas palabras, poder, señales y prodigios, se usan para referirse a las obras sobrenaturales hechas por Dios, por el Señor Jesucristo en su primera venida. Escuche lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Poder, señales y prodigios. También estas mismas palabras describen la autenticación apostólica y el mensaje del Evangelio. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estas señales y prodigios apuntan a una confirmación, es decir, a una identificación de quien hace estas señales. En el caso del Señor Jesucristo eran para que se evidenciara que Él era el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el caso de los apóstoles, que ellos hablaban en nombre de Jesús, por lo tanto su mensaje era verdadero. Ahora dice que este poder, señales y prodigios que hará el anticristo y su falso profeta, como dice también y explica después Apocalipsis, son mentirosos. Esto no quiere decir que serán meros trucos, hermanos. No serán meros trucos, sino verdaderas manifestaciones de poder sobrenatural que tendrá el hombre de pecado. Recordemos que él está energizado por Satanás mismo. Entonces son mentirosos en el sentido de que su propósito es engañar. Su propósito es inducir a la mentira y al engaño. Tienen el propósito de llevar a la humanidad a concluir erróneamente acerca de la identidad del anticristo. Por eso son señales y prodigios mentirosos. Tienen este propósito de llevar a todos los espectadores, al mundo entero, a concluir ideas falsas sobre su identidad para cumplir con el propósito de ser adorado como Dios. Se necesitan señales para esto. El versículo 10 lo deja muy claro. Dice, y con todo engaño de iniquidad. Con toda perversidad engañará, también se puede traducir. Este es su propósito, esa es su intención, el origen de todo este engaño es la maldad misma. Ahora, queridos hermanos, el Señor Jesucristo advirtió acerca de esto. Escuchen lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 24.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, y esto habla de la magnitud del engaño. Es decir, es tan grande el engaño, este poder que muestra el anticristo, que de ser posible engañaría aún a los escogidos. Pero esto no es posible, eso no es lo que está diciendo el pasaje. Esto no es posible, es imposible engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque sus escogidos están bajo la mano de Dios y nada los puede apartar de allí. Nada los puede apartar de la mano del Señor. Pero el engaño es tan grande que de ser posible engañaría aún a los escogidos. Entonces, ¿quiénes serán engañados? Note nuevamente el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. Los que se pierden serán engañados. Para ellos es el engaño. Literalmente dice, para los que se están perdiendo. Sobre ellos será eficaz esta seducción de Satanás a través de estos señales, milagros y prodigios. Pero noten, hermanos, la razón por qué serán engañados. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa es la razón. Y cuando dicen no recibieron el amor de la verdad, esto no quiere decir que a ellos no se les dio o no se les ofreció. El Señor manda a todas partes, en todo lugar, a todos los hombres a que se arrepientan. No es que ellos no hayan escuchado el mensaje de la verdad, sino que se negaron a recibir el amor de la verdad. Voluntariamente rechazaron el amor de la verdad, voluntariamente rechazaron el Evangelio de Cristo, voluntariamente rechazaron al Salvador. Esta palabra allí no recibieron se refiere a que no estuvieron dispuestos a recibir el amor de la verdad. Se negaron a aceptarla. Rechazaron al único que podía salvarlos. Rechazaron la única esperanza de salvación. Lo único que puede librar a alguien, queridos hermanos, del engaño es la verdad del Evangelio. No hay otra forma. Todos los que no acepten la verdad del Evangelio serán engañados. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los que se están perdiendo son aquellos que no le dieron la bienvenida a la verdad. Si hubiesen recibido el mensaje de la verdad del Evangelio, esa verdad los hubiera salvado, porque es poder de Dios. Cristo es la única verdad. El Señor lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la única verdad. Y hermanos, si no creemos a la verdad, creeremos a la mentira. No hay más opciones, no hay más posibilidades. Esto quiere decir que despreciar la verdad es perderse. Es sinónimo de perdición. Rechazar la verdad es sinónimo de perdición. Ahora, queridos hermanos, los que rechazan la verdad son responsables de su perdición. Y por eso es que serán engañados. Y aquí viene entonces la acción judicial de Dios. Nota el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Noten cómo comienza el versículo 11. Por esto, dice. Es decir, que el juicio de Dios es una consecuencia de la constante rebeldía y obstinación humana. Esto no es algo arbitrario de Dios, que Dios quiso hacer solamente por querer hacerlo, sino que es una consecuencia de la obstinación y la rebeldía del corazón humano. Por haberse negado a recibir la verdad, prefiriendo creer en la mentira.
Dios confirma lo que ellos ya habían elegido. Esta influencia engañosa les será enviada para que continúen creyendo la mentira que habían abrazado, para que continúen estando bajo el engaño, para que continúen estando bajo la condenación en la que ya se encontraban. Recordemos que las Escrituras nos dicen claramente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ya está condenado. No era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo para condenar al mundo, porque Él vino para salvar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Entonces, al insistir en rechazar la verdad, Dios les envía este poder engañoso para que crean la mentira como un juicio por causa de la dureza de sus corazones. Esto no significa, queridos hermanos, que Dios determinó que estas personas creyeran en la mentira. Ellos son responsables, el hombre es responsable de su perdición. Es responsable de cómo reacciona a la verdad del Evangelio. Porque estas personas tendrán mayor responsabilidad porque han oído la verdad, pero han rechazado la verdad. No es que no la hayan oído, la han rechazado. Y lo que está determinado por Dios es el juicio divino para todos aquellos que rechazan la verdad y aman la mentira. Para todos aquellos que aceptan la maldad como algo bueno y la mentira como la verdad. Hermanos, ¿acaso no es eso lo que vemos en el día de hoy? Cómo el mundo está empeñado en amar la verdad, cómo el mundo la mentira. El mundo está empeñado en creer la mentira. El mundo corre tras la mentira. Cómo es de fácil para ellos creer cosas que nacen del pensamiento de los hombres. Y cómo se han empeñado en rechazar la verdad. Hermanos, dice también la palabra que la misma creación va a ser un testigo en contra de los que rechazaron la verdad. Porque la misma creación dice que Dios existe y que Él es real. Pero insisten en correr tras de la mentira. El comentarista Hendrickson escribió algo interesante. Dice él, Dios es amor. Dios es amor. No es un monstruo cruel que deliberadamente y con íntimo deleite prepara personas para eterna condenación. Al contrario, seriamente advierte, proclama el Evangelio y declara lo que sucederá si personas creen, pero también lo que les vendrá si no creen. Aún más, les urge a aceptar el amor de la verdad. Pero cuando las personas de por sí y después de repetidas amenazas y promesas le rechazan y desprecian sus mensajes, entonces y solamente entonces les endurece a fin de que los que no quisieron arrepentirse queden incapacitados para arrepentirse, pero aptos para creer en la mentira. Y eso es lo que sucede, queridos hermanos, con la humanidad. Luego de endurecer sus propios corazones, Dios endurece por su propio endurecimiento con el cual se endurecieron a sí mismos. Dios les envía un poder, una energía engañosa para que crean la mentira, para que sean seducidos por las señales y prodigios del inicuo. Su engaño, dijo alguien, solo tendrá éxito porque se ajusta al propósito soberano de Dios. Dios usa el mal para el cumplimiento de sus propósitos. Dios usa el mal para emitir sus juicios justos. Porque Dios es un juez justo y Él juzgará con justicia las injusticias de los hombres. Dios es soberano frente a la maldad. Y hermanos, quedar atrapados en la mentira que amaron es la sentencia de Dios sobre ellos. Dios los entregará a las consecuencias de su pecado. El mundo ama la mentira. Y la mentira es, queridos hermanos, cualquier cosa que se ofrezca como alternativa a la verdad del Evangelio. Todo lo que esté fuera del Evangelio es mentira.
Solo el Evangelio, solo Cristo es la verdad. Ahora, hermanos, nosotros deberíamos dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor que un día el Señor abrió nuestros ojos para poder ver la verdad, para poder comprender la verdad, para saber que estábamos muertos en delitos y pecados, para darnos cuenta que habíamos ofendido al Señor, que íbamos caminando rumbo al infierno a pasos agigantados y caminando rumbo al engaño. Estábamos engañados y seguíamos siendo más engañados. Pero el Señor es misericordioso, lleno de gracia y de verdad, y tuvo compasión de nosotros. ¿Por qué Él lo hizo? Solamente porque Él es soberano. Y no hay ninguna otra explicación. Él es soberano y quiso redimirnos, quiso sacar esa venda de nuestros ojos, quiso golpear nuestro corazón endurecido con su palabra para ponernos un corazón sensible a la verdad. Por eso la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Él es soberano frente a la maldad. ¿Y el propósito cuál es? Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira que amaron los llevará finalmente a la condenación, porque rechazaron creer en la verdad y se complacieron en la injusticia. Noten que no solamente se trata de rechazar la verdad, sino que se trata de amar la mentira. No es solamente rechazar, no creer la verdad, sino que complacerse, deleitarse en la maldad, deleitarse en la injusticia. Los que se salvan se gozan en la justicia, mas los que se pierden se deleitan en la injusticia, se deleitan en la maldad. Y el juicio será resultado de su perverso y rebelde rechazo a la verdad del Evangelio. Su rechazo al Señor Jesucristo es lo que los llevará finalmente a la condenación. En su soberanía el Señor condenará a todos los que se complacieron, a todos los que amaron, a todos los que se deleitaron en la maldad. El hombre es responsable de esto. Es responsable de su condenación. Dice Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas, prefirieron las tinieblas en vez de preferir la luz. Prefirieron sus pecados, prefirieron la maldad. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Notan el énfasis, no quieren venir a la luz. Voluntariamente lo rechazan. Y por supuesto Dios, como consecuencia de esto, Él los entrega a las consecuencias de su pecado. Escuche cómo dice Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. En 3 oportunidades dice en este pasaje que Dios los entregó por su constante rechazo voluntario al Señor, no por falta de evidencia, sino por una obstinación del corazón. Sigue diciendo Pablo, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora escuchen la descripción. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Allí encuentran su deleite en todas estas cosas. Todos los que encuentran su deleite en la maldad serán condenados.
Dios siempre ha juzgado el rechazo voluntario de los hombres a la verdad del Evangelio. Alguien escribió lo siguiente: también en los últimos días, así como siempre Dios ha juzgado el rechazo voluntario al Evangelio, también en los últimos días Dios sellará en su soberanía el destino de los que persistan en seguir a Satanás y su falso Cristo. Porque habrán muchos que caerán en el engaño, todos los que rechazaron la verdad. Dios usa esta manifestación del anticristo entonces para emitir sus juicios frente a la maldad. Su aparición está sujeta al programa divino. Dios no solamente permite la maldad, sino que también juzga a la maldad. Y esto, hermanos, nos lleva a lo tercero. Dios finalmente destruye la maldad. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note, querido hermano, a quién, dice aquí, a quien el Señor matará. El Señor mismo destruirá la maldad, el supremo en autoridad, el Señor. Él matará a aquel inicuo, al que es la personificación de la maldad. Y no solamente a él, sino también al que está obrando a través de él, es decir, a Satanás. El Señor lo matará, es decir, será castigado con la muerte eterna. Ese es el sentido. Y esto, queridos hermanos, no tiene que ver con aniquilación. No tiene que ver con que desaparecerá finalmente, sino que él será derrocado, reducido a nada y enviado al lugar que le está reservado, a la perdición que le corresponde. ¿Y cómo hace esto? Dice el versículo 8, con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca o con el soplo de su boca, como también se puede traducir. Esta, queridos hermanos, es la manifestación del Dios Todopoderoso. Hermanos, todas las cosas vinieron a la existencia por el poder de su palabra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dice el Salmo 33, versículo 9. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Él es el verbo de Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Escuche lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con el espíritu de su boca. Y es con ese poder que el Señor matará al impío. Hermanos, una palabra es suficiente para derrocar a esta maldad personificada. Dice Isaías capítulo 11, versículo 4, refiriéndose al reinado del Mesías, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con el espíritu de sus labios matará al impío. Queridos hermanos, Él no es rival para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el vencedor. Con un soplo de su boca, con una sola palabra derrocará al impío. El Señor es soberano frente a la maldad. Y no solo derrocará al impío con el espíritu de su boca, sino que también dice que será destruido con el resplandor de su venida. Con su sola presencia gloriosa y majestuosa lo destruirá. La palabra que se traduce resplandor es la palabra epifanía y se refiere a la intervención divina para ayudar y tiene idea de esplendor, por eso se traduce resplandor, es una luz brillante. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Cuando iba camino a Damasco dice que una luz se le apareció y él cayó. Eso hace la presencia del Señor. Todos van a doblar sus rodillas un día delante de la presencia del Señor. Él es majestuoso. El resplandor de su venida está en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo a dejar
inoperante, ese es el sentido, a dejar inoperante al anticristo y a todo su sistema de iniquidad influenciado y energizado por Satanás. El desarme provisional, escribió alguien, de las potestades demoníacas desembocará en su total destrucción cuando regrese Cristo. El Señor es soberano frente a la maldad. Es la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo en su regreso que desarma la maldad. Dice Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, se refiere al anticristo, y quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ese es su destino. Él es el hijo de perdición y a la perdición va. Y esa perdición llegará cuando el Señor Jesucristo se manifieste de una manera gloriosa en su venida, queridos hermanos. Aquel que personifica la maldad no es rival para el Señor. No hay conflicto entre estas dos fuerzas. No existe esa pelea entre las dos fuerzas que el mundo cree. No hay conflicto entre ellos dos. Cristo es vencedor. ¿Quién puede pelear contra Él? ¿Quién puede oponérsele a Él? Por eso el Señor es soberano frente a la maldad. No es que esto se esté saliendo de control. El Señor está al control y está bajo su programa divino. Solamente una palabra y su venida en gloria es suficiente para derrocar, para apresar y reducir a nada al anticristo y a Satanás y a todas las huestes de maldad. Aquel que se había levantado en contra del Señor, que se exaltó por encima de todo Dios, caerá desde la misma altura en que se puso. Aquel que se hizo pasar por Dios será destruido con una sola palabra y la presencia del verdadero Dios. Del único y verdadero, del fiel y verdadero. Aquel que juzga y pelea con justicia, que de su boca sale una espada aguda para herir, para regir con ella a las naciones. Finalmente, Satanás y el hombre de pecado sufrirán el castigo de la prisión eterna en el lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Queridos hermanos, el Señor triunfa sobre la maldad. Él reinará por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Nuestro Señor es vencedor, queridos hermanos. Qué extraordinario para nosotros saber que esta es algo que ya está ganado. Este enemigo ya está derrotado y muchas veces nosotros ponemos más atención a esas cosas que a la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan ahora, queridos hermanos, el énfasis del apóstol Pablo? Él quiere que los tesalonicenses y también nosotros hoy pongamos nuestra mirada en el Señor y no estemos tan preocupados de identificar al anticristo, por ejemplo, ni en la maldad que se está incrementando en el mundo, sino en el Señor que tiene control de todas estas cosas. Él restringe la maldad, Él usa la maldad, Él triunfa sobre la maldad. Debemos mantener nuestro enfoque en Jesús, con los ojos puestos en Cristo. Él debe ser nuestra atención todo el tiempo. Hermanos, todo este pasaje nos invita a poner nuestros ojos en Cristo y en nadie más que en Cristo. Él triunfó, queridos hermanos, en la cruz sobre toda la hueste de maldad. Y cuando Él regrese en gloria y majestad, triunfará sobre la manifestación más grande de pecado. El Señor Jesucristo triunfará sobre ellos sin ninguna dificultad, porque el Señor es soberano. Él es el gran yo soy, nuestro Dios todopoderoso, y todo está bajo su soberanía. Nuestro Señor es extraordinario. Él será adorado por su justicia, su misericordia y su amor.
Porque mientras esto sucede, queridos hermanos, mientras nosotros vemos que la maldad sigue incrementándose, el Señor sigue salvando. El Señor tiene paciencia para con nosotros, por amor a aquellos que Él ha escogido. No hay nadie como el Señor. Por lo tanto, en Él tiene que estar puesta nuestra mirada. Hermanos, el Señor no solamente quiso salvarnos. Él quiere tener una comunión íntima con nosotros. Y Él quitará de en medio la maldad, quitará de en medio el pecado, eso que nos separó de Él. Lo quitará de en medio definitivamente para que nosotros podamos estar en su presencia limpios, santos, sin manchas, sin pecado, para servirle y adorarle por toda la eternidad. Hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Del cielo esperamos al Salvador. No debe inquietarnos lo que sucederá al fin de los tiempos, ni perder la cabeza pensando en la identidad del anticristo, porque nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo el Señor, el Salvador de nuestras almas. Allí está nuestra esperanza, queridos hermanos. Es allí donde tiene que estar puesta nuestra mirada, en su venida. Y así es, queridos hermanos, como este pasaje entonces nos invita a vivir con los ojos puestos en Cristo y en su venida. Termino con las palabras de Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, que es la forma en que tenemos que nosotros vivir. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es soberano frente a la maldad. Él es soberano y se glorificará en todas las cosas. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por lo glorioso, Señor, de tu plan extraordinario. Oh Señor, anhelamos tu venida, Señor. Queremos que tú triunfes, Señor, que pongas a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque tú eres vencedor, Señor. Glorioso, grandioso, extraordinario. Gracias te damos, Señor, por haber abierto nuestros ojos. Gracias porque de no ser por ti, Señor, ni el poder de tu palabra, Señor, no podríamos haberte conocido. Por eso, Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu compasión para con nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a poner nuestros ojos en Cristo, sabiendo que tú eres vencedor y que la batalla, Señor, ya está ganada. Nos espera triunfo, gloria, Señor, delante de ti, por lo que tú hiciste por nosotros, por tu poder extraordinario, Señor. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, nuestros familiares, Señor, que están rechazando la verdad en estos momentos. Oramos para que tú, Señor, también tengas misericordia de ellos, Señor. Que puedan conocer la verdad. Porque aún hay tiempo, Señor. Tú eres compasivo. Tú tienes paciencia para con nosotros, Señor. Oramos por ellos, Padre. Glorifícate también por medio de sus vidas, Señor. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Glorifícate tú, Señor, en todo, en todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.